de este diplomado en Dirección y Gestión de Instituciones Educativas. El día de hoy haremos la sesión 4 del cuarto módulo, denominado Gestión de Recursos y Emprendimiento. En la actividad de hoy, conforme a lo que habíamos señalado en nuestra temática del módulo 4, lo que intentaré es poner en común algunos conocimientos que consideramos oportunos en cuanto a la gestión de recursos bibliográficos y didácticos. ¿Qué es lo que intentaré discutir en esta sesión? Básicamente 3 aspectos. El primero, tener un poquito de repaso con respecto a las referencias para la selección de recursos educativos, que fue la primera sesión que intentamos esbozar, de decir, los materiales educativos son un soporte que necesitamos en la educación, que van a necesitar nuestros docentes. Entonces, en base a qué criterios tendríamos que elegir los materiales y ver qué materiales son los que contamos en la escuela, verificar si son suficientes y en caso no lo fueran, qué alternativas tenemos para gestionar aquello que consideramos básico para que la educación logre el propósito de brindar un servicio de educación integral a los estudiantes. En el segundo tema abordaremos lo que son los recursos de demanda frecuente en una institución, veremos unos asuntos comunes o más recurrentes en los centros. Y el tercero, abordaremos ya lo que son los desafíos para la gestión de recursos bibliográficos y didácticos. Centraré un poco en la parte de recurso bibliográfico porque dentro de todo es el recurso más asequible que tenemos en las escuelas, potencialmente, valga la redundancia, de gran alcance y muy subestimado en los contextos actuales. Entonces haré un poquito un repaso ahí, tratando de hacer un contraste con esta metodología que está en moda ahora llamada Flippy Learning o la clase invertida, y algunos lineamientos en torno a los recursos didácticos. Entonces, pues ese es el contenido y vamos al tema ya. Entonces, con respecto a referentes para la selección de recursos, es tratar de hacer un repaso para poder centrar las ideas con respecto a lo que hablaremos posteriormente. En la sesión anterior hablamos que los referentes para la selección de recursos educativos podrían tener 3 frentes, es decir, 3 fuentes de información que me dan un poco los lineamientos sobre qué materiales educativos podría usar. Estoy intentando explicar, yo siento un poquito que hay eco, no sé si me confirman, ¿se oye bien la explicación que intento hacer? Es decir, sí. ¿Se escuchaba bien lo que intentaba explicar? Un momento, voy a abrir una ventana porque parece que se acopla el sonido acá. Bueno, ya estoy por acá. Yo creo que ahora esperemos tener más nitidez. Les decía que tratando de hacer un repaso de los referentes que teníamos, eran 3 frentes. Uno era respecto a lo que podríamos decir con las características de la persona, entendiendo nuestra mirada en la persona de los estudiantes. Lo segundo, los objetivos educativos que nos plantea actualmente el currículo nacional, que es el referente básico que tienen que tener en cuenta las escuelas, porque si estamos mirando educación básica regular, tienen que responder a los objetivos que el Ministerio de Educación como instancia reguladora señala. Y el tercer aspecto, los contenidos a desarrollar, es decir, la naturaleza disciplinar de los contenidos que dentro de todo son el soporte para el desarrollo de las competencias, que en el sistema educativo peruano actualmente son 11 áreas curriculares, ¿sí? Y que ahora ya hay un debate por tratar de reestructurar ese contenido, reestructurar las áreas, probablemente haya una variación, ya luego comentaremos el alcance que podría tener esa posible variación. Entonces ahí vuelvo a la idea, tratando de centrar los criterios
les decía que era importante que cuando uno intenta seleccionar materiales, esto tengan algunos criterios básicos, como por ejemplo, que sean útiles. Y el que sea útil tiene referencia al criterio de para qué lo voy a necesitar. Entonces, ese para qué, si miro desde la óptica de lo que es la persona, podría mirarlo respecto a qué dimensiones del crecimiento son las que me atienden. Y en dimensiones del crecimiento habíamos comentado la dimensión intelectual, es decir, cuánto me ayuda ese recurso o me podría ayudar ese recurso para que la persona pueda conocer mejor su realidad a los diferentes propósitos que tiene la inteligencia, bien por conocerlo, bien por utilizarlo, por ser un poquito más eficaz o más empático en su entorno. Desde el punto de vista de la dimensión social, social y cívica, entendida como esa necesidad de interrelación que tiene la persona y por lo tanto el constituir su ser en un ser virtuoso. Es decir, ¿qué materiales necesitamos entonces para que la gente logre tener una interrelación positiva en su medio? Desde el punto de vista de la dimensión estética y afectiva, es decir, cómo la persona desarrolla un modo de ser que le permita transmitir en el justo medio sus emociones en el medio en el cual se desarrolla, y la dimensión religiosa. Entonces, desde el punto de vista de las dimensiones, que son las posibilidades que tiene la persona para desarrollarse, conviene verificar en nuestra institución cómo alineamos materiales que nos permitan un equilibrio en las diferentes dimensiones. Porque ordinariamente, cuando se pide algún material en la escuela, administrativamente, por mucho tiempo, las gestiones de los directivos estaba abocada a garantizar una infraestructura educativa segura. Superado, o probablemente todavía no, lo que es infraestructura educativa, también hay que mirar a nivel ya de la praxis propia del proceso de enseñanza-aprendizaje en la cual participe el alumno diariamente, cuánto se dispone de materiales educativos que sean favorables a estas diferentes dimensiones de la persona. Y la otra mirada era desde el punto de vista de la diversidad de potencialidades que tenía la persona, y un referente que lo compartía ahí era la clasificación de inteligencias múltiples propuestas por Howard Gardner, que nos dice que las personas tenemos capacidades y afinidades, digamos, distintas a cada una de estas posibles inteligencias. Por lo tanto, en ese sentido, podríamos tener personas que se les da muy bien, digamos, su inteligencia naturalista, otros la visual, otras probablemente la musical, y si en la escuela queremos formar a personas, digamos, autónomas, auténticas, importaría mucho el poder construir escenarios de aprendizaje que les permita vivir auténticamente sus destrezas o sus fortalezas. Entonces ahí tenemos un marco bastante grande de decir cómo podríamos implementar espacios, y que dicho sea de paso, hay varios colegios innovadores o que han ganado la etiqueta de innovadores y que han ganado ciertos reconocimientos por buenas prácticas docentes, cuando se han abocado a implementar espacios educativos que favorezcan el desarrollo de inteligencias múltiples. Entonces, se han tomado la molestia de pensar qué tipo de material debo tener en mi escuela para que el alumnado desarrolle, por ejemplo, la inteligencia lógico-matemático, de manera análoga, para que desarrolle su inteligencia lingüístico-verbal, para que desarrolle la inteligencia interpersonal. Es decir, este es un marco teórico que a partir de ello, una buena reflexión a nivel de escuela y una buena gestión de recursos puede permitir tener o poner en práctica un conjunto de buenas prácticas educativas que por un lado le da la oportunidad a que el alumnado se encuentre cómodo, encuentre su elemento, desarrolle sus fortalezas y por lo tanto consolidemos ciertos aprendizajes, pero que van todos en la línea de reconocer que las personas somos seres únicos y que todos tenemos derecho a una buena educación y por la añadidura tenemos el derecho a tener éxito en la educación. Entonces, esto me parece radical que lo entendamos. Todas las personas tienen derecho a tener éxito en la educación. Recuerdo que en una oportunidad les compartí ese dato de que en un entorno de la región Piura, el 6% de alumnado
desaprobaba el año académico, 4% abandonaba la escuela en promedio, en general, en total había un 10% de alumnado que tenía experiencias negativas en la escuela en un año escolar. Entonces ellas, podríamos decir, no lograron disfrutar del derecho al éxito escolar. Y probablemente porque no encontramos o no le proveímos un escenario en el cual cualquiera de estas características pudo haberlas tenido, sino que al no darle la oportunidad, puede que haya caracterizado básicamente su comportamiento en rasgos de aburrimiento a nivel de escuela. Entonces hay que gestionar un poco esa diversidad para poder coincidir con las necesidades que ellos tengan. Y luego la otra mirada era a partir de los objetivos educativos que a nivel de planteamiento del currículo nacional sugiere el desarrollo de 29 competencias, es decir, la educación debe tener su mirada más en las competencias que en las áreas curriculares, porque algunas de ellas pueden ser de gestión transversal en más de una área, entonces una mirada puede ser a partir de las competencias, y si una de esas competencias, por ejemplo, es comprensión de hechos históricos. Entonces, si mi competencia es permitir, o lo que me está solicitando el currículo es que los estudiantes comprendan hechos históricos, mis recursos para ello podrían ser variados y hay que procurar que el docente cuente con las herramientas necesarias para que la competencia sea posible desarrollarla. Digamos, pretendemos se pretende que la educación logre el desarrollo de 29 competencias, pues las 29 competencias no van a ser posibles que lleguen a su punto óptimo solamente trabajando con un aula y una tiza y una pizarra. Es evidente que necesitamos materiales variados. Entonces, eso que lo podamos mirar desde ya. Y la otra mirada era desde la atención a las áreas curriculares. Es muy distinto, por ejemplo, trabajar el área de ciencia y tecnología versus el área de comunicación. El área de comunicación es más de carácter verbal, literal en todo caso, ¿no? Donde el elemento básico de comunicación es la palabra y sobre ello pueden girar nuestras acciones. Pero el área de ciencia ya me demanda otro tipo de competencias, que tiene que ver mucho con la comprensión de la realidad física y la comprensión de conocimientos, valga la redundancia, de la dimensión de una ciencia natural, es decir, conocimientos que se expliquen a partir de las causas directas. Entonces, es una ciencia básicamente construida desde conocimientos causales. Entonces, eso nos pone en evidencia que nos va a requerir unos recursos distintos, ¿sí? Y luego, así podemos comparar cada una de las áreas. Entonces, estos que no los perdamos de vista como nuestros referentes para la selección de recursos, y que cuando nosotros queramos gestionar, podemos a partir de ello hacer una categorización de los recursos que ya tenemos y tratar de identificar sus propiedades y ver si por lo menos de origen o de fabricación los materiales educativos responden a esa diversidad. Y la otra opción, desde el debate colegiado con los profesores que conocen su área, conocen sus necesidades o sus objetivos educativos, el tratar de identificar si los elementos que disponemos en colegio pueden ser utilizados para los fines que ellos requieren. Vamos a poner un ejemplo. En las escuelas normalmente tienen los libros texto, ¿sí? Entonces, tienen los libros textos y lo que tendríamos que averiguar es en qué medida el libro texto me facilita el desarrollo, por ejemplo, de la dimensión estética afectiva. La dimensión estética afectiva, ¿qué tiene que ver? Básicamente con la meta de lograr que la persona tenga un autodominio de sí, un control de sus emociones. Entonces, ¿en qué medida el libro texto me puede servir? Pues una de las razones, un posible uso del libro texto es por el contenido que disponga el libro texto. Es decir, puede tener un contenido referido al desarrollo de la dimensión afectiva y lo puedo usar directamente. Puede ser que no aborde los objetivos, o sea, el contenido que tiene el libro no aborde el dominio de la dimensión afectiva,
pero sí tiene otros campos que aparentemente no van en esa relación, como por ejemplo el tener una buena lectura sobre, no sé, pues un proceso histórico. Pero esa lectura que tiene de proceso histórico la podemos gestionar a un nivel de debate que facilite la interacción entre las personas y por lo tanto exponga un escenario o construya un escenario en el cual los alumnos pudieran tener la necesidad de expresarse, de interrelacionarse y por lo tanto ir puliendo o cultivando el dominio de sus emociones. Entonces, con esto que les he querido decir, que para la adecuada gestión de recursos educativos hay que ver el fin directo o el uso directo que podría tener el material, pero evidentemente que el material por sí solo no va a permitir el logro del objetivo, sino que va a hacer falta indispensablemente la gestión que tiene que hacer el docente con respecto a ese uso, es decir, la estrategia o el mecanismo de uso. Entonces eso ya nos va exponiendo a otra necesidad que vamos a tener en la gestión de recursos educativos. La vamos a ver. Vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a ver en esta línea de los recursos de demanda frecuente, ¿sí? Vamos recordando lo que hicimos en la sesión anterior. Les decíamos que en una clasificación general que enuncia el Proyecto Educativo Nacional, al hablar de recursos, exponía 4 tipos de recursos. El primero, los recursos sociales, que tenía que ver con esa concepción social, cultural que va teniendo las personas en un entorno que van haciéndose favorables a la educación. El segundo eran los recursos propiamente dichos, que eso es lo que vamos a hablar ahorita, propiamente educativos, los recursos políticos y normativos, que era ese marco que me permite, me frena o me facilita emprender determinadas prácticas educativas, y los financieros, que hacían referencia a aquello que lo podría transformar en un elemento útil vía compra-venta o adquisición en un material que vaya yo requiriendo en función de demandas puntuales. Entonces, en base a esa clasificación, vamos a centrar este debate de recursos de demanda frecuente en la mirada de los recursos propiamente educativos. Entonces, aquí en recursos propiamente educativos, podríamos identificar los recursos de soporte versus los recursos educativos con la mirada de recursos de apoyo al aprendizaje. Entonces, cuando hablo de recursos de soporte, estoy hablando de recursos de apoyo a la gestión. Si miramos un poquito o recordamos un poco, cuando hablábamos de motivaciones, hablamos de unos factores motivacionales y de unos factores higiénicos. A los higiénicos los entendíamos como aquellos que si están presentes me permiten el buen desarrollo de las actividades, pero si están ausentes me deterioran la eficacia del trabajo. Entonces, los recursos de soporte más o menos funcionan como esos factores higiénicos, que si están, la actividad va ordinariamente desarrollada, pero si están ausentes, me dificulta el trabajo. Entonces, en esos recursos de soporte podríamos diferenciar a los recursos fungibles y los no fungibles. Los fungibles se entiende como los recursos que cuando se usan se van agotando, se van gastando. Algo así como el petróleo, por ejemplo, para un motor, o la tiza para un profesor. Es un recurso fungible, es decir, a medida que lo voy usando se va agotando. Y los no fungibles son los no perecibles, ¿no? O bueno, más que no perecibles, los que no se agotan al uso, sino que van a tener un desgaste, efectivamente una depreciación, pero que tienen ese carácter de un material reusable. Y dentro de estos recursos de soporte podríamos identificar, por ejemplo, la fotocopiadora. Si hay una fotocopiadora en colegio, me va a ayudar y me ayuda mucho porque me permite hacer un tiraje de algunos elementos con precisión o de una mejor fidelidad del contenido reproducido, probablemente más económico. Pero esa fotocopiadora, que es una herramienta, me va a demandar de un insumo, que es el papel. En ese sentido, por ejemplo, el papel sería un recurso fungible, a medida que lo uso se agota, y la fotocopiadora pues sería un recurso no fungible. Vamos a tener esos dos recursos y ya luego veremos cómo esto me va demandando una serie de acciones complementarias. Es decir, en la escuela no basta que tenga la fotocopiadora, se van a necesitar otras situaciones. Igual, no basta tener papel. Y con papel voy a explicar esta razón. Por ejemplo, ¿han visto ustedes que el papel que se compra viene en unos sobres
Bueno, puede venir un cartón en general, pero de ahí sacamos un paquete que vienen unos sobres plastificados, ¿sí? Y cuando uno compra una fotocopiadora o una impresora, le dicen mantenga el papel en un sobre cerrado. Y cuando lee uno el papel, incluso dice, es recomendable que conserve el papel en este sobre, un sobre que es plastificado. ¿Por qué? Porque se trata de evitar que la humedad le llegue al papel. El papel es poroso. Si le llega humedad, podemos tener problemas cuando la fotocopiadora tiene que jalar el papel para poder imprimir o para que la tinta pueda adherirse según el archivo que estemos mandando, ¿no? Entonces, si el papel se humedece, la impresión va a ser deficiente. Entonces, ahí necesitamos tener en cuenta ese pequeño conocimiento técnico. Lo que me lleva a decir que para la adecuada gestión de recursos voy a necesitar unos conocimientos en torno al recurso. Y uno de ellos es el conocimiento técnico. El otro va a ser el conocimiento pedagógico, que lo explicaremos luego. Pero lo que quería al momento y es que se entienda que cuando yo tengo una herramienta o un material, nos preguntemos así como los primeros celulares que logramos tener. Nuestros primeros celulares venían con manuales e incluso en la cajita decía use su equipo después de leer el manual. Ahora ya estamos tan familiarizados con los celulares que cuando compramos uno nuevo, prescindimos de los manuales. Es más, ni te traen el manual impreso, sino te remiten algunos ya al manual electrónico. Pero en general son altamente intuitivos que ya no vamos al manual. Pero en herramientas más sofisticadas siempre te viene con un manual. Y el manual lo que te da es un conocimiento técnico. Entonces aquí hay que irnos ubicando en discriminar qué tipo de conocimiento técnico son lo que me va a requerir los determinados materiales y qué contenido pedagógico es el que me hace falta. De ello hablaremos en la siguiente diapositiva. Luego, con respecto a los recursos educativos o recursos de apoyo, podemos diferenciar tres tipos de materiales. ¿Sí? Los materiales de apoyo al proceso de aprendizaje. Uno de ellos van a ser las herramientas, el segundo el material didáctico y el tercer paquete de recursos son los insumos, o que podríamos decir los recursos fungibles. En herramientas, por ejemplo, sería un proyector multimedia. ¿Qué entendemos por herramienta? Aquello que me permite realizar una tarea o un trabajo. Por ejemplo, el proyector multimedia lo que permite, obviamente, es lanzar un haz de luz que conforme al formato que le haya dado, esto podría ser un texto, podría ser una imagen, podría ser un video, o sencillamente un icono que simboliza algo, un símbolo, ¿no? El material didáctico, por ejemplo, como podría ser un globo terráqueo, ¿no? Aquí como una anécdota. En una oportunidad estuvimos trabajando en un entorno en la cual deberíamos hacerles unas orientaciones a poblaciones adultas. De manera concreta era un comité de regantes. Lo que teníamos que hacer es orientarlos a este comité y lo que nos dijo la comisión de usuarios de esos canales es que la población participa muy poco en las capacitaciones, pero aparte de que participa poco, es decir, asisten poco, tenía una tradición de que el organizador tenía que darles ciertos regalos, sortear en las reuniones algún presente como estímulo y de ese modo ellos por la expectativa del premio llegaban y que tampoco se incomodaban si no ganaban el premio, pero que importaba tener premios. Entonces, averiguando entre qué premios, pues ellos recomendaban llevar una palana, llevar un machete, llevar cosas, herramientas de trabajo, pero que nos dejaban libertad de nosotros elegir algo que a nuestro juicio considerábamos que podría ser útil. Entonces, desde nuestra postura, planteamos algo distinto. Compramos globos terráqueos. Recuerdo que llevamos 3 globos terráqueos, que la misma junta nos facilitó unos cuchillos, unos machetes de estos de cortar troncos, para que los sorteáramos el día de la actividad. Entonces tuvimos los machetes y los globos terráqueos. Y hicimos una pregunta sujeta a un premio. Entonces, claro, tuvimos voluntarios, le dimos la palabra al primero que había expresado su disposición de participar, y ya, bueno, el premio tenía que ganárselo y le dimos a elegir que vea él si quería el machete o quería el globo terráqueo.
Y lo sorprendente es que la respuesta inmediata fue globo terráqueo. El siguiente participante no nos dejó a que le digamos que elija. Enseguida dijo, yo quiero el otro globo terráqueo. Los primeros premios que salieron de esa actividad, o los primeros en despacharse, fueron los globoterráqueos. No sé si me entienden, el globo terráqueo es la representación esférica de la Tierra. Entonces, lo que nos quedó bastante intriga era cómo había logrado despertar tanto interés un globo terráqueo frente a una herramienta que ellos muy probablemente sí la necesitaban, la sabían usar, pero que lo cierto es que probablemente ya tenían machetes. Eso era verídico. Pero el globo terráqueo probablemente no lo tenía. Pero lo interesante es cómo exploraban su globo terráqueo luego. O sea, mínimo ubicaban a Perú, pero luego iban girando su globo terráqueo que les permitía dar, digamos, en un ligero giro, un paseo visual por el mundo. Entonces, un globo terráqueo era un buen material apreciado por los padres. Entonces, en ese sentido, pues, he puesto de ejemplo para decir cuánto se explora un globo terráqueo a nivel de escuela y para qué nos podría servir. ¿Cuántos usos le podríamos dar al globo terráqueo? ¿Nos podría servir solo para geografía? ¿Nos podría servir para geopolítica? ¿Nos podría servir para estudiar temas ambientales? ¿Nos podría servir para estudiar temas culturales? ¿Para temas, digamos, de política exterior? Probablemente para temas de gestión de espacios, para reconocimiento de climas. Es decir, tiene una ventaja tremenda un globo terráqueo. Y podría hablar del globo terráqueo concreto, como también podría hablar de aplicativos, de simuladores del globo terráqueo, que por añadidura me pueden dar información de lo que es la Tierra, o lo que fue la Tierra en el presente y de lo que fue tiempo atrás, ¿no? Que son los recursos tecnológicos. Quizás me permito hacer una pequeña pausa a esta diapositiva para mostrarles ese aplicativo del globo terráqueo electrónico que les digo, que es la aplicación Google Earth. A ver si me carga, y verán un poquito la ventaja, ¿no? Que la aplicación es libre, es un producto de Google, que lo podemos descargar al computador, como también lo podemos ver directamente desde Internet. ¿Qué es este aplicativo que está cargando? Y vamos a ver. Entonces aquí le ponemos cerrar este diálogo, y esta es mi globo terráqueo. Entonces nosotros podríamos girarlo y así de América nos vamos a África. De África podemos bajarlo un poquito, nos ubicamos en Portugal, España, podríamos girar por aquí un poquito Italia, nos pasamos a Grecia, nos podríamos ir un poquito a Rusia, y así podríamos hacer nuestra exploración, pero nos permite hacer una, digamos, una visualización un poco más focalizada de algo que queramos entender. ¿Sí? Por ejemplo, ahora que se incendia la Amazonía y dicen que los incendios ya han afectado a Bolivia, y uno dice, pero si se está quemando en Brasil, ¿cómo es que lo afecta a Bolivia? Entonces es de entender que los incendios están en la frontera de Brasil y Bolivia, y en efecto verificamos aquí que la Amazonía sí se comparte en territorios entre Brasil, Bolivia, pero también con Perú. Por eso es que Perú también está resultando interesado en querer tomar medidas para cortar esta ola de incendios. Entonces aquí nosotros podríamos hacer un zoom un poquito más grande y podríamos, por ejemplo, ubicarnos en Piura, y al ubicarnos en Piura podríamos ubicar la ciudad. Podríamos ubicar aquí Piura, y resulta que, por ejemplo, como dato, me encuentro aquí, esto sería la zona céntrica de Piura, por aquí tenemos el puente Bolognesi de Piura, y podríamos hacer esta referencia tan corta. Miren, aquí tengo el puente Bolognesi, y podría leer unos datos abajo. Esta imagen corresponde al 6 de abril del 2019, es decir, es una foto sumamente actual. ¿Sí? Y aquí están las coordenadas geográficas, y aquí hay un dato que me dice elevación, ¿sí? El tema de elevación, y aquí me habla un dato 206, ¿sí? Entonces, estos datos de 206 me va a permitir, el dato 34 me permite mirar un poquito las ubicaciones de los territorios. Entonces, por ejemplo, uno puede mirar aquí el río y dice, puedo decir, yo he conocido el río, pero como no lleva agua, no sé cuál es el sentido
de recorrido del río. Iría del puente, esto estoy poniendo una situación sumamente hipotética como para hacer un conocimiento deductivo. Tengo aquí el puente, vamos a ubicarlo más acá. Este es el puente Cáceres en Piura, y acá tengo el puente Bolognesi. Entonces, ¿el río corre desde el puente Cáceres hacia el Bolognesi en ese sentido o a la inversa, del Bolognesi al Cáceres? Entonces, ¿cómo lo puedo deducir? Puedo decir, en el puente Bolognesi yo tuve unos datos, 31 metros, y podríamos hacer este otro recorrido. Es decir, el río es este cauce que va por aquí, me voy por Cerezal, sigo yendo un poco más acá, Perales, La Peñita, me voy a ubicar en La Peñita, ¿sí? Y tengo el cauce del río, y cuando ubico en La Peñita, me doy cuenta abajo, en la elevación, ¿qué me dice? 121. En el Bolognesi me decía 30. Y puedo seguir con este recorrido, y me ubico, Hacienda Santana, voy a tratar de ir hasta Chulucanas. O bueno, en Tambo Grande. Lo ubico en Tambo Grande, y lo que me doy cuenta en la altura, que dice, perdón, 59. Creo que vamos a usar como hito esto. En Tambo Grande me da como dato, en este cursor el dato me dice 56. Me dice 56 y en el puente Bolognesi me decía 30. ¿Qué quiere decir esto? Que la altura del río en Tambo Grande es 56 metros y la altura en el puente Bolognesi es 30 metros. Entonces, como normalmente el agua en condiciones naturales corre de arriba hacia abajo, se entiende que Tambo Grande está a 56 metros sobre el nivel del mar, porque este dato de abajo significa altura sobre el nivel del mar, y en el puente Bolognesi está a 30 metros sobre el nivel del mar. Entonces, mi conclusión, el río tiene este sentido en mi mapa de derecha a izquierda. A la pregunta inicial, el río tendría sentido del puente Cáceres hacia el puente Bolognesi. Esto me permite, por los datos que tengo aquí en la plataforma, dato que no lo tiene el globo terráqueo. ¿Sí? Entonces, en el globo terráqueo puede tener representado el río, pero no tiene representada la altura. Entonces, aquí ya podremos tener ese referente de que este simulador me da mayores ventajas. Y con esto podríamos hacer muchas discusiones. Otra, por ejemplo, con respecto a la represa de Poechos, ¿no? Por aquí tenemos Sullana, tenemos Poechos, hacia acá tendríamos Ecuador, perdón, claro, en este exteriores tenemos a Ecuador, frontera, y en Poechos lo que podemos ubicarnos son las compuertas, ¿sí? Nos ubicamos las compuertas y nos damos cuenta a qué altura están, ¿sí? Según el dato que nos arroja ahora el simulador, dice que está a 95 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Esta sería la altura de la compuerta, pero hacia acá vemos una zona iluminada, ¿no? Fíjense aquí, 91 metros. Y en esta zona, 66 metros. ¿Qué me quiere decir? Que en este hoyo, donde evacúa el agua, se ha hecho una perforación grande y esa perforación está a 65 metros. Es decir, entre este lugar que era la barrera de contención que se tiene para la represa y este hoyo hay 30 metros de altura. Y en esta barrera es la que facilita la represión de agua. Y como una de las obras de la reconstrucción del norte, lo que se ha hecho es subirle este dique de contención para que la represa sea más grande. Entonces, por ejemplo, para discutir la inversión con los chicos, podríamos decir entonces cuán extenso tendría que ser ese dique de contención de la represa para lograr los objetivos de tener una represa más grande que recupere su capacidad de represamiento. Entonces, en este globo terráqueo podría explicar muchas cosas, ¿sí? Y otra situación, por ejemplo, ubicándonos aquí mismo en esta represa, como un aplicativo que tiene el mapa, es ponernos en la situación de alguien que quiere mirar. Y si alguien quiere mirar, lo arrastro a este icono de la persona y lo ubico sobre el punto que quiero que mire. ¿Sí? Y al ubicarlo sobre el punto que quería que mire, fíjense, si se para en el punto que le he puesto a una persona, alcanzaría a ver este paisaje. Es decir, esa es la mirada de la represa si miraba, obviamente, un poco hacia el norte. Pero si lo coloco en una situación ya más de territorio,
Vamos a ver si lo ubico bien. Podría ubicarlo aquí. Esta es una planta de cultivo de tilapia. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que vería? Un espacio plano, no vería mucho porque estamos en una zona, digamos, de poca elevación de nivel. Eso es lo que observaría en una zona, digamos, más o menos plana, en territorios poco accidentados. Pero si hacemos eso mismo en otra zona que podríamos tener convicción, por ejemplo, que es un poco accidentado, podríamos ubicarlo, por ejemplo, por esta zona que debe ser, acá está Buenos Aires, Morropón. Vamos a ver, vamos a tratar de ubicarlo en estas zonas ya más accidentadas. Lo ubicamos aquí y fíjense qué es lo que me logra mostrar. Me permite ver el paisaje, los cerros y evidentemente, por ejemplo, que esta parte está más o menos baja, tenemos más alturas, podemos discriminar las pendientes de los terrenos, podríamos hacer capturas de imágenes para tratar de deducir formas de medirlo. Es decir, esta variante digital me permite tener una mayor versatilidad de lo que me era el globo terráqueo concreto, pero no deja de ser un buen recurso, un globo terráqueo. Y ahí, de acuerdo a las necesidades que tenemos, podríamos irnos extendiendo a averiguar qué tipo de objetivo es el que quiero lograr y averiguar qué material es el que me ayuda. ¿Sí? Entonces, no sé si me he dejado entender aquí en que el material didáctico tiene un uso que por origen lo han pensado, pero que luego nos permite instrumentalizar ese recurso y sacarle otro tipo de provechos. Como les decía, el globo terráqueo me permite reconocer la ubicación referencial de un país con respecto a otro, pero también me permite ir haciendo relaciones de, por ejemplo, ¿por qué explicarnos que los combates o las guerras limítrofes tuvieron determinados comportamientos? ¿Por qué Perú perdió Tacna, ¿no? Que puede ser un tema ya muy conocido por la gente, que estamos, dicho sea de paso, hace poco, se está en el contexto de la celebración de la reincorporación de Tacna al Perú. ¿Por qué Perú perdió Tacna? Oh, perdió en su momento Tacna y Arica, y luego Tacna se reincorporó a Perú. Entonces, si vamos por los temas limítrofes, entendemos que es una zona próxima a Chile, que también tenemos a Bolivia cercano. Bolivia era el que limitaba con Chile, Perú no, pero al entrar en conflicto, pues Bolivia pierde territorio y por consecuencia también Perú pierde porque ya la frontera ya no es con Bolivia, sino con Chile, y perdimos territorio, ¿no? Entonces eso en el globo terráqueo lo podemos ver de manera concreta, más que un discurso, porque ya ubicamos geográficamente. Entonces ahí nos estamos ubicando en un recurso de apoyo a la historia. Entonces eso también que lo tengamos en cuenta, que el recurso, el material didáctico puede tener usos más plurales o más diversos que el propio de la creación. Y el tercero es que necesitamos insumos pues, para apoyo al aprendizaje. Y uno de los materiales aún privilegiados son los papelotes, ¿no? Necesitamos papelotes porque permite hacer unas apuntes de unas ideas previas, de tal modo que el día que hace uno la clase no gasta mucho tiempo en escribir y tiene más oportunidad de hacer una discusión, o por lo menos eso es lo que se piensa. No obstante, que sí lo tengan presente, por ejemplo, un estudio del Banco Mundial con respecto a gestión del tiempo en Perú, lo que reportaba es que los profesores peruanos usan menos del 70% del tiempo disponible para la educación. ¿Sí? O sea, si la hora es, por ejemplo, 60 minutos, no es que destinan los 60 minutos a la enseñanza, sino de que casi la tercera parte la mal invierten, la gastan en cosas que no tienen que ver con procesos formativos. El perder casi 30% del tiempo por una mala gestión es altamente preocupante, ¿no? Es algo así como si pagas, vamos a decir, por un galón de combustible y solamente resulta útil el 70% del galón, pues no convence, ¿no? Entonces aquí una herramienta que
o una de las justificaciones que se suelen dar los profesores es: necesito el papelote porque debo trabajar bien la idea, apoyarme de material, digamos, algo que sea bien medido, una réplica más o menos muy precisa de algo que quiero mostrar, entonces necesito ese soporte para tener precisión o para ganar tiempo. Pero en el fondo es un material bastante usado, pero que podría tener unos sustitutos, ¿sí? Entonces, dicho esto, en línea sintética, nuestros recursos educativos vamos a tener la necesidad de contar con esos materiales de soporte a la gestión, que básicamente podríamos decir qué recursos necesita nuestro personal administrativo y directivo para que gestione bien la escuela. Y claro, la fotocopiadora no va a ser el único material, necesitaremos más elementos. Y entre ellos necesitaremos unas herramientas de procesamiento de información para la gestión de las competencias propias de la acción directiva. Y en recursos educativos vamos a encontrar algunos que son más herramientas, otros que son materiales didácticos y los insumos. Sobre lo dicho, ya quiero poner a cuestión de ustedes estas dos preguntitas. ¿Qué ventaja tendría la adecuación de el diseño de carpetas de trabajo? De carpetas me refiero al mobiliario, a mesas de trabajo o carpetas de trabajo. ¿Qué ventaja tendría el, el diseño de las carpetas de trabajo? ¿Sí? Quizás para entenderlo mejor lo hacemos a partir del análisis de la imagen. Vean esta fotografía o esta imagen que he colocado. Aquí tenemos una mesa o una distribución hecha a partir de 6 mesas que hacen en conjunto un hexágono. ¿Sí? Un hexágono es un polígono de 6 lados, el contorno es un hexágono, y se han juntado estas mesas que tienen forma de trapecio, ¿no? Estos trapecios unidos forman un hexágono y en torno a ellas se pueden poner 2 sillas por trapecio. 2 por 6, 12, es decir, un hexágono en la cual pueden trabajar 12 chicos. Ahí tenemos un diseño de carpetas. ¿Qué ventajas me daría ese tipo de diseño de mobiliario? Sus opiniones o sus inferencias al respecto, por favor. 5 minutitos para que ustedes pudieran compartir la noción que tienen con respecto a ventajas que daría este tipo de mobiliario.
2. Obsidiana. Correcto. Veamos unos comentarios. Dice Edison, las ventajas serían comodidad para el desarrollo de la clase, ¿sí? Comodidad. Luego Yanisa dice, facilitaría trabajo en equipo, mayor socialización, comenta David. Yanisa dice, incidiría en la comunicación, mejoraría la comunicación. Edison complementa con comodidad para el desarrollo de las clases, ¿sí? Fíjense, las ideas asociadas. Facilitaría la comunicación, porque ordinariamente, ¿cómo se organiza? Normalmente una fila, uno tras otro, ¿verdad? Entonces, uno que ve, normalmente cuando explica el profesor, le ve la cara al profesor, pero la de los compañeros le ve muy poco, ¿sí? Entonces aquí, esta distribución, ¿qué es lo que permite? Que por lo menos todos los integrantes de estos alumnos asociados puedan verse los rostros. Y lo que mejor comunica el ser de una persona es su cara, su rostro, y especialmente su mirada. Entonces aquí, esto nos facilita una comunicación y por lo tanto nos abre la posibilidad de desarrollar empatía. Lo que decíamos en su momento, el permitir que los alumnos se comuniquen, se traten, y en el tratarse, lo que va a surgir necesariamente es un vínculo. Si ese tratamiento es positivo, habrá una empatía positiva y la posibilidad de una sinergia entre ellos. Y si la comunicación no es positiva, pues es una oportunidad para que el docente, en el ejercicio de su rol formativo, pueda mediar e ir facilitando la construcción de interacciones positivas con los alumnos. Es totalmente de acuerdo con la idea de que permite socialización y comunicación. Pero por añadidura, esa comunicación es una pieza clave para el trabajo en equipo. Y trabajo en equipo, ¿por qué facilita? Porque esta unión, aparte que permite la mayor integración, lo que permite es contar con mejor espacio para el trabajo. Y esos espacios podrían ser un poco sectorizados. En una mesa se puede hacer un tipo de avance, en otras ir con otro planteamiento, pero en general permite este trabajo en equipo. Es decir, con esto nos damos cuenta que el material educativo ofrece unas ventajas para competencias que son propias de nuestro currículum, como el trabajo en equipo y la buena convivencia con los compañeros. Pero por añadidura, esta distribución probablemente le resulte más atractiva a las tradicionales carpetas, por ejemplo, unipersonales, en las cuales alineamos una tras otra. Entonces aquí hay un comentario más, dice la institución donde estudia mi hija de 3 años, comenta David, colocan así y en la misma aula tienen una alfombra, juegos para jugar y la profesora trabaja por tiempos de forma personalizada y los demás están jugando y en momentos los sienta a todos en círculo cuando trabaja en grupo. Me parece interesante. Obviamente, ¿no? Permite mayor contacto entre la gente y el mayor contacto es lo que permite que la gente se integre. Entonces, este material, por ejemplo, o este tipo de distribución nos da mayores ventajas, pero lo cierto es, otra vez, que el mobiliario por sí solo tampoco hace el cambio. Como veíamos en el comentario de David, dice, la profesora los hace sentar a veces en la alfombra, porque tienen alfombra, los pone a jugar, ¿sí? Otro rato se hace un abordaje personalizado, pero va dinamizando su quehacer y en ese dinamizarlo es donde le va optimizando el uso a los recursos educativos. Pero que sin lugar a duda, un recurso educativo te predispone a tener un enfoque distinto de trabajo. Entonces, en nuestras aulas o en nuestros colegios, si seguimos teniendo estas carpetas unipersonales o incluso teniendo tan poco espacio que no nos da margen para hacer mucho movimiento con esas carpetas, y pretendemos el trabajo en equipo, estamos en un serio problema. Va a ser más desafiante lograrlo. Entonces aquí hay que ver muy bien la distribución que nos facilite esas competencias que estamos priorizando como trabajo.
Pero esta imagen también me ofrece otra posibilidad, el de mirar en el fondo estos armarios. Y en esos armarios, si observamos, tenemos por aquí unas prendas, luego tenemos más hacia la derecha unas fuentes, ¿no? O unos depósitos. Y es de inferir que en esos depósitos hay material educativo. Y esos depósitos tienen colores, que en su conjunto se ve estéticamente bonito, pero muy probablemente cada depósito sea relacionado con determinado material educativo. Es decir, y probablemente sean insumos. Estos materiales están categorizados y la categorización lo que me permite es hacer un uso pronto del material que voy a requerir. Entonces aquí lo que vemos, aparte de mobiliario, vemos de las mesas, vemos un mobiliario que se adecúa a la decoración del aula y muy seguramente se adecúa al material que voy a necesitar en la escuela. Entonces, ese va a ser otro desafío que tenemos a nivel de centros educativos. Ustedes, si han observado detenidamente cómo están los materiales en colegio, echarán en falta que les falta muchísimo mobiliario. Sí, mobiliario estratégico. Los libros texto, aquellos que por alguna razón no lo lograron distribuir a los alumnos, están en su mayoría, algunos tirados en cajas, otros sin cajas, pero apilados uno tras otro y que por la propia dimensión de la pila de libros, algunas ya se van derribando y es increíble la cantidad de material arrumado que existe en las escuelas. Y a nivel de aula también tenemos apilados materiales, la mayoría en el piso. Es decir, hace falta armarios y la idea aquí es, por ejemplo, qué materiales educativos son los que voy a necesitar a nivel de aula y qué tipo de mobiliario me hace falta para tenerlo ordenado de tal modo que me facilite su uso. ¿Sí? Entonces, ese va a ser un desafío que hay que ver con respecto a los materiales educativos en general y de manera especial con los recursos bibliográficos, que será el otro punto que abordaré luego. ¿Sí? Entonces, dicho esto de qué ventajas nos ofrecía el tener carpetas de trabajo con un diseño diferente, es que me permitiría trabajar distinto y trabajar para competencias que ahora me están demandando. Entonces, en las escuelas, cada vez que tengan oportunidad de discutir el tema de mobiliario educativo, tienen argumentos de fuerza para pensar en aquellos que me permiten el trabajo colaborativo en equipo, de tal modo que de algún modo se hagan rediseños con el mismo mobiliario que me permita dar una vista distinta, pero sobre todo que facilite el contacto entre los alumnos. Si vemos otra forma de distribuirlo, estas mesas también las podríamos unir como son en forma de trapecio, por la cara más larga, y tenemos una distribución que nos permitiría trabajar por lo menos con 2 chicos en este lado menor del trapecio, 2, por lo tanto, en el otro lado, 4, y a cada una de estas aristas podríamos tener más integrantes y los tenemos más próximos. En este grupo de 12, como veremos, los tenemos más o menos distantes, probablemente el nivel de diálogo que tengan que tener va a ser un poco más forzado para que se puedan oír. Podríamos acortar a grupos solamente de 2 mesas y la ubicación de la mesa va a ser distinta y el contacto va a ser más evidente. Entonces, son carpetas versátiles y ese tipo de cosas hay que irlo viendo para ir cambiando, ¿sí? Bueno, Yanisa dice no tengo audio, no sé si no me oye o es porque yo he apagado mi micro o mi parlante. ¿Sí? ¿Ahora se oye? Bueno, Yanisa dice que ya, entiendo que ya se recuperó, ¿sí? Entonces aquí vuelvo a la idea que el mobiliario sí hay que irlo repensando. Pero también en la diapositiva, la anterior les comentaba qué ventajas me daría el incremento de número de pizarras. ¿Por qué lo he puesto eso? En función de la idea de los papelotes. Como los profesores usan bastante papelotes, incluso se provoca a nivel de aula que, por ejemplo, un grupo de trabajo haga un cierto análisis y las ideas las ponga en un papelote y normalmente, hecho el papelote se va a la pizarra principal. ¿Qué pasaría si en un aula invertimos en pizarras acrílicas y en cada lado de la pizarra o donde mejor convenga se distribuyen esas pizarras? De tal modo que cada grupo de trabajo escribe en su pizarra y las pizarras están distribuidas en el aula y podríamos aplicar una técnica tipo museo
donde al momento de las exposiciones la gente va rotando de acuerdo a cada panel donde está expuesta la idea. Y de ese modo, entre comillas, somos visitantes del trabajo que el otro grupo ha producido. Y eso nos llevaría a una organización mayor donde cada grupo tendría que gestionar su espacio para que los visitantes se sientan cómodos a apreciar el trabajo producido. Es una variante de las pizarras, es que un incremento de números de pizarras me podría facilitar el trabajo, primero, con una red de distribución a nivel de aula, pero en consecuencia a un trabajo colaborativo. Y de ese modo probablemente me ahorre el papel. Claro, tengo que invertir en tinta de plumón y las pizarras acrílicas, pero las pizarras no son perecibles. Entonces, por ahí también tienen una opción para irla evaluando. Y estos paneles me podrían servir para, digamos, producir algún texto, un gráfico, lo que sea, y luego lo vamos borrando, ¿no? Entonces, es una versatilidad. Vamos a la siguiente idea. ¿Sí? ¿Qué desafíos nos ofrecen la gestión de los recursos? El primero es desafío de conocimiento, como ya lo habíamos comentado hace un momento. El desafío de conocimiento que va a ser a nivel técnico acerca del uso del recurso y a nivel pedagógico, que es el conocer para qué puedo usar ese recurso. Y en el uso pedagógico vamos a tener un uso básico, que es el uso originario de para qué se creó el instrumento. Y el otro va a ser el uso creativo, es decir, la instrumentalización que el profesor pueda hacer de ese recurso. Es decir, por ejemplo, un lapicero se inventó o se ha creado para poder hacer marcas en el papel, ¿sí? Y normalmente lo hemos entendido que sirve para escribir. Claro que sirve para escribir, pero también sirve para hacer trazos. Y esos trazos me pueden comunicar ideas no solamente textuales, sino también ideas gráficas. Entonces tengo un segundo uso con la posibilidad del trazo que hace el lapicero. Pero de ahí podría tener otro tipo de usos según la necesidad que vaya teniendo en el aula. Y una de ellas, por ejemplo, como dicen esos ejercicios simples, es decir, ¿cuántos usos podría dar el lapicero? Y hacer una lluvia de ideas para tratar de generar pensamiento divergente en los alumnos. Eso por coger un instrumento simple. Pero en general, a los instrumentos que tenemos en el colegio, conviene evaluar cuál es su uso básico y qué uso creativo óptimo le podemos dar nosotros. Cuando digo nosotros, me refiero al profesorado que tiene que generar estos procesos de aprendizaje. ¿Qué alternativa nos queda frente a ese desafío de conocimiento? El capacitarnos o el diseñar un modelo de capacitación en el profesorado. Entonces, cuanto más sofisticado es el material, es probable que haya mayor demanda de formación en el profesorado. Entonces, ustedes, para apoyar a la gestión del centro educativo, les conviene identificar a los materiales que tienen y preguntarse, ¿y qué conocimiento técnico necesita tenerse para operar bien este elemento? Y luego, ¿qué conocimiento pedagógico? ¿Ese conocimiento pedagógico ya está en dominio del profesorado o también necesitamos desarrollarlo? Y si lo necesitamos, comenzar a ver cuáles son las fuentes. Si la autoformación, si el aprendizaje entre pares, si es un tercero el que tiene que capacitar, si es que existe un tutorial y por lo tanto organizamos una jornada y superamos ese vacío. Es decir, ya echarse a pensar cómo resolvemos la necesidad de conocimiento. Un ejemplo de ellos es el microscopio eléctrico, que un momento un amigo laboratorista me decía, normalmente la gente dice, tenemos en las escuelas microscopios electrónicos. Y me dice, lo que tienen en realidad son microscopios eléctricos. Electrónicos, hablo ya de 5 años atrás, me decía que solamente existían 2 en el Perú. ¿Sí? Uno que estaba en una universidad y otro en un laboratorio de un hospital. O sea, ahora esperemos que hayan cambiado. Y lo que había en la mayoría de situaciones eran microscopios eléctricos. Es decir, que aprovechados de la energía eléctrica, permitían tener una mayor eficacia, tanto a nivel de iluminación o la modificación de sus lentes para poder tener una imagen a mayor escala. Entonces, tenemos, y es muy probable que en la mayoría de colegios de nivel secundaria tengan microscopios. Y ahí podría decir uno, ¿cuál es el nivel de uso? Y cuando va tratando de verificar el nivel de uso, se da cuenta que hay vacíos.
Algunos profesores no lo usan porque no han superado la primera parte del conocimiento técnico de cómo usar un microscopio. Y otros que habiendo superado ya la parte técnica de cómo usan el microscopio, no han superado la parte pedagógica. Y en la parte pedagógica, en la mayoría de los casos, ¿qué ha hecho? Llevar a sus alumnos al microscopio para que vean la célula en una cáscara de cebolla. Y más o menos por ahí va terminando la actividad y el microscopio ha servido para mirar una cáscara de cebolla. Entonces uno podría decir, ¿eso es todo lo que puedes hacer con un microscopio? Lo más probable es que este profesorado esté necesitando capacidades de tipo pedagógico, donde le permita identificar qué capacidades puede desarrollar con ese instrumento. Veamos un pequeño corto de una de las películas que les mencioné, Manos Milagrosas, en la cual vemos el uso del microscopio y para que se den cuenta cuán bonita es una experiencia montada en ese sentido. Bien, clase. ¿Qué hay de esto? ¿Alguien sabe qué es esto? ¿Nadie? Sí. Benjamin. ¿Puedes identificar esta roca? Es obsidiana. Obsidiana. Correcto. ¿Y conoce su origen? Bueno, se formó tras una erupción volcánica por el sobreenfriamiento de la lava cuando llega al agua y el volcán erupciona, la lava fluye ardiendo hacia abajo. Los elementos se unen con agua fría y entonces el aire es forzado a salir para formar finalmente la obsidiana. Es decir, la obsidiana es... Veme después de clase. ¿Qué ocurre? Lo siento. ¿Disculpas por qué? Alguien abrió la puerta. Ven, mira esto. ¿Sabes qué es? Es otro mundo, Benjamin. Te has sumergido en un nuevo mundo. Crema y piña. La historia de Alicia. La pócima que bebió Alicia en el Lo que observamos en el video es una clase en la cual el niño había, digamos, por la escena de la película, había encontrado una piedra en el camino que le había llamado la atención, va a la biblioteca, se informa un poco, pero coincidentemente el profesor está hablando de piedras y de ser un niño que conocía poco, logra responder la pregunta del profesor y le resulta tan interesante a él que lo invita a, digamos, a dialogar después de la clase, ¿sí? Cuando le dice, veme después de la clase. Obviamente no es un ven por mí después de la clase para un castigo, que más o menos parece que eso le preocupaba a Ben Carson, sino para mostrarle este otro mundo. Y cuando va al aula le dice, alguien abrió la puerta. Y ese alguien abrió la puerta, fíjense, es lo que le muestra, digamos, como consecuencia aquí de la curiosidad, del interés que había tenido el niño, en ver este mundo microscópico, ¿sí? Entonces uno puede mirar en el entorno, digamos, su realidad más o menos cotidiana, probablemente no le despierte mucha admiración contemplar la belleza de la realidad, pero cuando ve uno de estos instrumentos, ver el micromundo, el ver que de eso que es invisible a nuestros ojos directos es todo un mundo, todo un comportamiento, le desafía tremendamente su inteligencia. Pero para hacer ello, hay que saber usar el microscopio y hay que tener fines educativos claros. Entonces, normalmente en la escuela podríamos pensar en desarrollar experimentos donde todos van a ir a ver lo mismo.
Pero aquí la película no muestra lo mismo a todos, sino que de manera particular responde a la curiosidad de este joven y le hace ver una roca y lo que hay en las partículas de la roca, que también contienen células vivas, ¿no? Que es lo que vemos, el movimiento de los objetos, de estos bichos. Entonces ahí vemos cómo se compatibiliza el conocimiento técnico con el conocimiento pedagógico. Y vuelvo a la idea, aquí he puesto el ejemplo con el microscopio. De manera análoga pasa con un computador cualquiera, pasa con un equipo multimedia, pasa, por ejemplo, con una pizarra digital para las escuelas que se han modernizado un poco más, lo pasará con las computadoras XO, con cualquier herramienta o equipo que se haya puesto en la escuela, vamos a tener o conviene cerciorarse cuán bien tienen el conocimiento técnico respecto al uso de ese equipo y las capacidades o conocimientos pedagógicos que tienen con respecto a cómo poder usar esa herramienta. Entonces, son dos cosas que hay que tratarlas de salvar. El siguiente desafío de los materiales o recursos educativos es la organización. En organización, el gran desafío aquí es tener una ubicación segura y asequible a los materiales, ¿sí? Y cuando hablamos de una organización asequible y segura, lo que nos estamos refiriendo, por ejemplo, por citar el caso del microscopio. ¿Qué es lo que pasa? Como se reconoce que el microscopio es un elemento cotizado, sensible a las caídas, tras cada uso se le guarda muy bien en su cajita, cosa que está muy bien, pero en muchos casos ese microscopio se manda al lugar menos asequible, con el temor a que se lo vayan a robar, y cada vez que el profesor lo quiere usar, tiene que hacer todo un protocolo de solicitud para usar ese microscopio e invertir mucho tiempo en volverlo a poner en condiciones de uso. Entonces ahí lo que importa mucho es tener la reorganización de espacios y muebles para ubicar adecuadamente los recursos, ¿sí? Aquí solamente como referencia hubo un estudio que hicieron en Norteamérica, por ejemplo, para ver los temas de organización de las personas, y se les preguntaba, se preguntó entre una de las cosas a los encuestados si es que había tenido experiencias de invertir tiempo en buscar cosas simples como sus llaves, por situaciones en las cuales no se hubiese acordado, y en promedio encontraron que las personas invertían 15 minutos al día en buscar cosas simples como las llaves, ¿sí? 15 minutos al día. Entonces, esta persona que logró ver ese cálculo de 15 minutos al día, lo que hizo es una proyección un poquito más prolongada. Y dijo, si la persona por no acordarse dónde dejó la llave pierde 15 minutos al día, que la llave es una acción cotidiana, entonces dice, si pierde 15 minutos al día, 15 minutos al día, podríamos decir, como el mes tiene 30 días, aquí podríamos decir mes, o más que mes, podríamos decir el año tiene 365 días, lo que podríamos decir que en el año la persona pierde 5.475 minutos, ¿sí? Pero como la persona probablemente viva pues unos 84 años y desde la conciencia que puede tener sobre el orden, vamos a ser un poquito generosos, que sea a partir de los 10 años, que viva 80, es decir, durante 70 años podría tener el riesgo de perder 15 minutos. Si van a ser 70 años, podríamos decir entonces que la persona en su vida puede perder 383.250 minutos. Minutos perdidos en la vida, ¿sí? Ahora, ¿cuánto cuesta esa pérdida? Si contamos que esos son minutos perdidos y que cada 60 minutos hacen una hora, eso equivale a haber perdido horas perdidas, 6.387 horas perdidas, ¿sí?
Y si esas son 6.387 horas perdidas, y por ejemplo, la jornada laboral es de 8 horas diarias, entonces podríamos decir que esta persona, entre 8, está perdiendo 798 días laborables. Y como uno en promedio trabaja 22 días, labora 22 días al mes, podríamos decir entonces que esta persona pierde 36 meses. Como en el año la persona trabaja 11 meses, obviamente si está en un sistema como Perú, entre 11, lo que estaríamos hablando que esa persona, por perder 15 minutos al día, equivale su pérdida de tiempo a 3,2 años remunerados. Es decir, por no tener orden, perder el equivalente a 3 años remunerados, ¿estarían dispuestos a seguir perdiendo tiempo por falta de orden? ¿Sí? No sé si me entiendo en el planteamiento. Eso lo hicieron para alguien que pierde las llaves, ¿sí? El perder la llave equivale más o menos a perderse 3 años de la vida, 3 años de tiempo laborable que normalmente es en la cual uno trabaja y por lo tanto recibe una remuneración. ¿Alguien estaría dispuesto a regalar 3 años? Lo más probable es que no, ¿no? Yanisa dice, por eso mis llaves siempre las cargo en mi bolsillo, caso contrario tengo mi cargadora y ahí la dejo, quien sea que la coja, ahí la deja, ¿no? Bueno, tiene su orden, pero en general el orden que va a ser importante de manera personal también es importante en la organización. Entonces ahí nos podemos dar cuenta cómo a veces por una falta de orden a nivel de profesorado se dilatan los tiempos para iniciar una jornada educativa, o el profesor no puede iniciar porque los alumnos les falta un material, cosas por el estilo, o porque los cuadernos o los libros no se distribuyen adecuadamente en el aula, se va perdiendo tiempo. Entonces hay que identificar aquí que es, por un lado, importante que el material esté al alcance de la mano, pero uno, por la facilidad de uso, dos, para optimizar el tiempo. Entonces, en esta situación, que le pongan acento especial a la organización de material educativo. Sencillamente, con una mejor distribución, seguramente que nuestras escuelas tendrían por lo menos una imagen distinta. Esto es posible trabajarlo hace ya varios años, casi 8 años, trabajamos en unas escuelas públicas y había ese desorden que les he comentado de tener los libros tirados en el suelo. Obviamente la escuela era bastante precaria, era una escuela rural, era una casita con techo de teja, puertitas de madera, por ahí que se quedaban entreabiertas. Y tomando conciencia del problema, lo que se propuso es organizarse con los padres para hacer unos armarios, más o menos como el que muestra la imagen. Esto no corresponde a esa realidad, pero unos armarios de Guayaquil o bambú, como lo conozcan, donde se armaron estas repisas a la altura de los libros texto que les daba el Ministerio de Educación. Y sencillamente fue un armario de 1 metro de ancho, y me parece que fueron 5 celdas, y ahí se pudo organizar todos los libros textos que cubrían un lado del colegio cuando estaban tirados en el piso. Entonces, ese armario finalmente permite que, ubicados los libros del lomo, digamos, con el lomo hacia el exterior, permite identificar de qué libro se está hablando y, por lo tanto, disponerlo y poderlo usar a tiempo. Entonces, la organización hay que ingeniarnos. Quien tiene para construir muebles, que lo haga. Quien no, puede armarlos. Hay formas de construirlos. Pero lo que no nos podríamos permitir es seguir teniéndolos desordenados. Por lo tanto, no usarlos y perder su potencial, o si alguien lo quiera usar, tenga que perder tanto tiempo en buscarlo. Ya vimos el ejemplo de que 15 minutos al día equivalen a perderse casi 3 años remunerados a lo largo de la vida. ¿Sí? Y yo creo que a estas alturas ya nadie estaría dispuesto a jugarse esas pérdidas de tiempo. Y luego el otro desafío es lo que podríamos llamar la gestión propiamente dicha.
Y la gestión, desde el lado directivo, lo que compete es dar facilidades de uso al material. Dar facilidades tiene que ver con disponer el uso del recurso. Entonces, en algunos casos, por ejemplo, sobre todo equipos informáticos, la parte directiva tiene la mala tendencia de considerarlo como un patrimonio suyo o exclusivo para determinadas personas y que hay que estarle haciendo una solicitud, pero no como un derecho, sino como una pedida de favor para que facilite el uso de determinado material. Entonces, esas cosas tienen que ir cambiando. El poner al servicio del aprendizaje de los niños los materiales que tenemos en escuela. El otro es el mantenimiento, sobre todo cuando se trata de herramientas. Hay que prever un adecuado plan de mantenimiento, incluso con temas tan simples como la pizarra. Si es una pizarra de estas que se hacen para tiza, por lo tanto, la base es un esmalte, sea verde o sea negro, para que permita hacer bien los trazos, debemos tener un plan de mantenimiento de esas pizarras, tanto para que la pintura esté en su punto adecuado como de su limpieza, porque limpiar la pizarra únicamente con mota, siempre van a quedar los residuos de la tiza, y tras una semana de trabajo, esas pizarras ya están sumamente manchadas. En la porosidad del cemento o de la pintura, aunque se le eche bastante esmalte, queda algo de porosidad, ahí se queda impregnada la tiza, y por lo tanto hay que darle su lavadita, ¿sí? Comenta Yanisa, como trabajo en un aula de 5 años, tengo que tener mi aula bien ordenada porque la profesora me puede pedir cualquier material para trabajar y recordar dónde dejo las cosas. Eso es importante, el orden, porque no pierdes tiempo en buscarlo. Efectivamente, te da eficacia, porque es algo así como uno se mueve, como dicen, como pez en el agua. Me pides un papel, yo ya sé dónde lo tengo. Me pides un clip, sé dónde lo tengo. Es muy importante, y sobre todo cuando estamos en espacios comunes, compartir el criterio de distribución con aquellos que van a estar vinculados con la actividad, para que en nuestra ausencia el otro no nos desordene nuestro plan, ¿no? Eso también hay que tenerlo bastante presente. Luego de las acciones de mantenimiento, hay que tener un control de uso. Control de uso, hacemos referencia a tener ciertos registros que no resulten ser una carga burocrática con los potenciales usuarios, sino un tema que me permita controlar, como por ejemplo, si tengo un multimedia y tengo un control de uso, me sirve para proyectar más o menos el periodo de vida que va a tener mi proyector, porque los proyectores tienen un periodo de vida de acuerdo al uso que se le dé, porque la bombilla, pues, por trabajo, se malogra. Entonces, si el multimedia tiene mucho uso, es de esperar que al cabo de 2 años ya colapse. Entonces, ya voy previendo lo que va a suceder. Entonces, el control de uso me permite ir advirtiendo los planes de mantenimiento, como también las posibilidades o las necesidades de reposición que voy a tener con ese material. Y como alternativa está el tener, digamos, un plan de gestión de recursos educativos muy realista, muy objetivo, donde tenga por lo menos estos elementos claros. El tener la asignación de un responsable. Ese responsable puede ser que orgánicamente la escuela no lo tenga, es decir, no voy a tener, por ejemplo, un encargado de laboratorio, porque de acuerdo a los, digamos, financiamientos que da el Estado, puede que no tenga la subvención en esa escuela, pero no por ello no voy a tener responsables en colegios. Si tengo los recursos, conviene que haya un responsable, porque responsables lo que me implica es alguien que responda por, ¿sí? Y el responder no es en el términos punitivos, sino el responder el de que alguien se haga cargo de la promoción del buen uso, de que monitoree el control e incluso pueda dar un soporte. Entonces, hay que asignar un responsable, que puede ser, como les digo, administrativamente que tengamos esa plaza, o funcionalmente que necesitamos para que el centro funcione. Luego, el inventariar y controlar el material existente. Lo cierto es que en las escuelas no es tan fácil comprar nuevo material, pero ya lo que tenemos puede ser mejor utilizado, y para ello hay que inventariar qué es lo que tenemos, en qué estado lo tenemos, y por lo tanto, aquello que está en buen estado, promocionar o promover su uso, y el que no está en buen estado,
pues comenzar a tramitar el proceso de baja, el darle de baja a esa herramienta, a ese recurso, para que no esté ocupando espacio en nuestra escuela, que más satura, complica los procesos de limpieza y no deja espacio para otras actividades educativas. Entonces aquí hay que ser bastante categóricos. Lo que sirve, promoverle su uso, y lo que no sirve, pues indagar bien con la UGEL cómo hacemos el proceso de baja para deshacernos de ese material y no llene la poca infraestructura que podemos tener en la escuela. Entonces, estos como desafíos grandes, y esto sí lo voy a comentar solo como tema referencial. Ese tema de orden es un asunto muy importante, que hay una chica japonesa, si no me equivoco, Marie Kondo, que ha escrito un libro sobre algo así como los 10 pasos para mejorar la organización en tu hogar, que pone unos criterios bastante simpáticos de cómo organizar los materiales dentro del hogar, y que también se están aplicando sus principios o sus recomendaciones para la organización del material en oficina y en un centro de trabajo. Y en verdad esta jovencita está generando de algún modo una corriente a nivel mundial, sencillamente con el tema de saber organizar nuestros espacios, nuestros materiales. Le recomiendo leer o revisar material de ella, que les podría dar unos criterios muy creativos, muy dinámicos de cómo organizar los materiales a nivel de escuela, ¿sí? Entonces, la persona es Marie Kondo, ustedes lo pueden buscar y tener un poquito mayor detalle sobre ello. Entonces, dicho eso, paso al último tema que tenía previsto, que es el de gestionar recursos bibliográficos y didácticos. Bibliográficos y didácticos, porque les decía que los recursos más frecuentes, e incluso cuando el Ministerio de Educación habla de recursos, está mirando mucho el tema de los libros educativos o los textos escolares. Y cuando habla de recursos dice que se entreguen oportunamente los libros. Claro, sobre los libros podríamos discutir mucho, pero no quiero hacer mi discusión ahorita sobre los libros texto, sino sobre libros en general y la importancia que tienen para la educación. Entonces, la lectura, como, digamos, una idea quizás muy, muy sucinta, se le entiende como el recurso que te abre puertas al mundo. Y en esta idea de que es un recurso que te abre las puertas al mundo, pues ofrece una ventaja muy gigante hacia nuestros estudiantes. Y ahí tenemos que tener un rasgo un poquito ya más específico, que es el tipo de material bibliográfico que nos ofrece esa posibilidad de abrir las puertas al mundo. El abrir la mente de cada niño a esa diversidad de realidades que ofrece el mundo. Entonces, ¿cuáles van a ser esos materiales? Que hay que identificar muy bien. La biblioteca tendría que estar compuesta por libros de literatura. O sea, primero es que importa que en nuestras escuelas haya bibliotecas, y que esas bibliotecas, lo entiendo en el sentido amplio de una colección de libros que amerita un mecanismo de trabajo, que ese mecanismo podría ser una biblioteca donde la gente va y lee, o un lugar donde la gente va, explora el libro y se lo lleva a leer a su casa. ¿Sí? Son dos formas distintas de verlo, pero que en el fondo, como primer punto, es que importa que hayan recursos bibliográficos variados. Quizás por excelencia, uno muy bonito es la literatura, que tiene la gran ventaja de que en un lenguaje sencillo, un poco surrealista, presenta los grandes sueños o desafíos que la gente tiene, y de esa manera tan lúdica va haciendo que las personas se vayan metiendo en esos textos y comiencen a soñar. Entonces, la literatura tiene ese campo muy bonito, pero también importa que en las escuelas tengamos libros de ciencia. Si queremos que nuestros estudiantes pues sean unos apasionados por la ciencia, por poner el tema muy concreto que están viviendo ahorita los colegios de las famosas ferias Eureka, ¿no? La feria Eureka, ¿qué es lo que busca? Que la gente diseñe unos ciertos prototipos que resuelvan unos problemas aplicando conceptos de ciencia. Pero la necesidad que tenemos en las escuelas es ¿cuánto libro de ciencia tenemos? Y en la mayoría de los casos se van a dar cuenta que esos libros básicamente son los libros textos. De ahí tenemos poco libro de ciencia. Entonces hay que pensar que en la medida de lo posible podamos informarnos de qué bibliografía
para nivel de escolares, podríamos disponer para desarrollar esas vocaciones científicas en nuestros estudiantes. Luego también hay que mirar, esto está relacionado con los usuarios de la biblioteca, que es importante tener en nuestras escuelas libros de pedagogía. Nuestro rubro en educación es los procesos de formación, los procesos de enseñanza. Por lo tanto, es importante que el profesorado también disponga de recursos para que vaya perfeccionando su práctica. Entonces, es importante tener bibliografía pedagógica. Y así como importa el trabajo del docente, también importará el trabajo del directivo. Es decir, bibliografía de dirección de equipos docentes, dirección de escuelas, dirección del talento humano. ¿Sí? Esa bibliografía es fundamental en la escuela. Y luego, en general, bibliografía de desarrollo humano. Si nos damos cuenta, las necesidades de bibliografía son variadas. Y eso tiene que ver mucho con el respondernos al otro desafío de la implementación de una biblioteca. ¿Quiénes van a ser mis usuarios? ¿A quiénes quiero dirigirles la biblioteca? Si le quiero dirigir a los docentes, voy a necesitar que hayan mínimamente libros de pedagogía. Es decir, el docente no se tiene que quedar en los libros textos del alumno, sino que tiene que evolucionar un poquito más a los libros texto. Por ejemplo, en Estados Unidos hubo una iniciativa muy excelente de un profesor universitario, Matthew Lindman, que enseñaba lógica en la universidad. Y lo que se cuenta de él es que encontraba muchas dificultades en los estudiantes en los procesos formativos de lógica que les brindaba y dijo, pues, el insistir en que me comprendan la lógica a esta altura es muy tarde. Se lo tenemos que enseñar desde la educación básica. Y eso fue el elemento dinamizador para que él se proponga hacer un trabajo en desarrollar filosofía para niños. Luego el proyecto le llamaron algo así como Filosofía 318. ¿Qué significaba? Una propuesta que desarrolle la filosofía desde los 3 años hasta los 18 años. Y lo que propuso es hacerlo a partir de literatura. Comenzaron a escribir libros, uno para cada año. El primer libro se llama algo así como Hospital para Muñecas. El segundo libro creo que, ahí sí me he olvidado, el segundo libro. El tercer libro se llama Q y Gus. Luego hay un Zika, Descubrimientos de Harry, y a cada libro, que es más o menos una extensión de 60, 90 páginas, le escribe un manual en la cual le explica al docente de cómo usarlo. Por ejemplo, un manual es este, si logran verlo, que tiene muchísimas páginas, puntualmente tiene 485 páginas, que lo que explica es cómo ayudar a la persona que está leyendo el libro llamado Suki, que es un libro para adolescentes. Entonces, mientras que el alumno tiene que leer Suki, el maestro tendría que apoyarse en un libro como este de 485 páginas que les digo, para tener un panorama sumamente amplio de cómo ayudar al proceso de lectura de ese joven. Entonces, si se dan cuenta, necesitamos por un lado el material que tiene que manejar el niño y otro lado la amplitud de visión que tiene que tener el profesorado para poderle ayudar adecuadamente. ¿Sí? Luego, si mis usuarios van a ser los directivos, pues tengo que tener bibliografía que ayude a la dirección, como por ejemplo el libro que comentábamos en el módulo anterior de Gobierno de Personas o Gestión del Talento Humano, que pueden haber varios libros en ese sentido, también hay que tenerlos en colegio. Luego, si mis usuarios van a ser los padres de familia, o podríamos decir, ¿te conviene que los padres de familia hagan uso de tu biblioteca? Lo más seguro es que sí conviene. Entonces, si es que sí conviene, ¿qué tipo de material es el que voy a necesitar? Cuando hablamos de escuela de padres, porque en el fondo queremos que los padres tengan cierta orientación para hacer mejor su trabajo, probablemente superemos esa barrera si es que pensamos en una biblioteca para padres. Y en ese tema de biblioteca para padres, José Antonio Marina, que es un profesor, un filósofo español, tiene una propuesta que la llama Escuela de Padres. Y lo que hace es justamente formar a los padres para ejercer mejor su rol, dentro de ellos recomendar determinado tipo de bibliografía para que entiendan mejor su rol y puedan conectarse de una manera más óptima con sus hijos. Entonces, en general, debemos pensarnos
quiénes son los usuarios de nuestro material bibliográfico y por lo tanto procurar que cada quien tenga atención en sus expectativas. Luego hay que definir un mecanismo de uso. Ese mecanismo de uso tiene que ver mucho con, claro, si es un material bibliográfico, lo que queremos es que lo lean. Entonces, ¿cuál va a ser nuestros criterios para generar una cultura de lectura en la escuela? Y ahí una de las experiencias más claras es la que comentábamos en la oportunidad anterior, en una sesión en la cual presentábamos la experiencia del Colegio Fe y Alegría de Jicamarca, que aquí en este video que les voy a compartir lo explica en 5 minutos cómo trabaja. Lo vemos y luego con eso hacemos una síntesis de esta sesión. 6 minutos, perdón. Ahora estamos entrando en la Biblioteca de Fe y Alegría 58 Mary Ward. Y como tú ves, el momento que entras la biblioteca está llena de color. Y yo creo y quiero que el momento que los niños y niñas entran, los jóvenes entran en este lugar, que ven que la lectura es algo que es muy importante y que ellos pueden venir y leer porque les gusta leer. Tenemos muchos libros aquí que he buscado mucho tiempo para tener los mejores libros, para, por ejemplo, estos para niños pequeños. Porque los niños, hay un dicho aquí, o dicen aquí en Perú, que los niños no les gustan leer. Y esto es falso. El problema es que no hemos puesto en sus manos un libro que les gusta, o un libro que va a capturar su atención. La biblioteca está llena de este tipo de libros. Si ven aquí que tenemos estos stands que están llenos de libros, podemos abrir, cerrar en la tarde. Estoy abriendo ellos para que vean. Y todos estos stands están llenos de libros que los niños y niñas y jóvenes realmente les gustan. Y aquí tenemos un área que es donde yo tengo mi proyecto Me Gusta Leer. Y este proyecto tiene mucho éxito para nosotros. Y aquí, cuando tú entras, estos libros aquí son los libros que salen en la calle. Otra vez han dicho, si tú das los libros a los niños en Perú, nunca más vas a ver estos libros. Totalmente falso. Los niños necesitan llevar los libros fuera de una biblioteca. Una biblioteca no debe ser una cosa muerta. Deben salir. Y si tú ves aquí, tú vas a ver 3 puntos, 3 puntos, 4 puntos, 4 puntos. 5 puntos. Y tú puedes decir, bueno, ¿qué es eso? Y este es, por ejemplo, cada libro aquí tiene un puntaje. Por ejemplo, este libro, Franklin, que los niños encantan, este tiene 2 puntos. ¿Y por qué hemos puesto puntos? ¿O quién ha puesto estos puntos? Cada profesora al principio en 2007, 2008 han leído libros. No hemos tenido tanto que tenemos ahora, pero han leído estos libros y han sacado preguntas. Y cada libro tiene por lo menos 5 preguntas. Y cuando un niño pequeño dice, bueno, ok, yo quiero leer Franklin, él va a ir a la casa y después va a venir y decir a la chica que trabaja en la biblioteca, mira, yo quiero que veas si he leído esto. Hay 5 preguntas. Y cuando estos niños leen estos libros, pueden ganar pulseras. Y aquí tenemos nuestros puntajes. Si un niño pequeño ha leído por lo menos 5 de estos libros, pueden ganar 10 puntos. Y su primer pulsera. Y les encanta esta.
y van a leer más y más hasta que los más pequeños, algunos han ganado 300 puntos, esto es por lo menos 60 libros. En secundaria pueden ganar hasta 1000 puntos, pueden ganar sus solaperas. Y hay muchos niños aquí en este colegio han leído hasta 200, 300 o 400 libros. Y yo creo que posible esto es difícil creer, pero esto está pasando porque los niños encantan estos libros, les encanta tener sus pulseras y al final les encanta tener sus solaperas. Y cuando un niño, un joven entra a esta biblioteca, yo no voy a decir, ni mis chicas que están trabajando van a decir, oh, tú eres en secundaria, tú debes sacar estos más difíciles. No. Cada niño o niña puede sacar que le llama la atención. Si hay algo aquí que solo tiene 3 puntos, ellos pueden leer esto. ¿Por qué? Porque los niños y niñas deben mamar antes de comer carne. Y cuando ellos están leyendo estos libros que les encantan, van a llegar a los libros que nosotros al final queremos. Por ejemplo, un niño me dijo, ¿sabes cuál es mi libro favorito? Don Quijote de la Mancha. ¡Wow! ¡Qué bien! ¿Y con qué libro has empezado? Pues madre, he empezado con Franklin, la tortuga. Y con esto llegamos a los libros mucho más grandes. Por ejemplo, Harry Potter, hay niños que están leyendo estos. Y que me encanta de los niños es que piden libros que a ellos les gustan. Entonces, para ir un poquito concluyendo con la idea, se dan cuenta el potencial de la lectura. En este caso, la experiencia que cuenta la hermana Patricia se refiere a libros de literatura, que son muy buenos y fíjense el potencial. Niños que logran leerse hasta 400 libros. Es grandioso, ¿no? Yo creo que en esa meta sí estamos bastante lejos a nivel de escuelas públicas, pero sí que lo tengan presente cómo ella gestiona su biblioteca, cómo promueve la lectura para que pueda el niño acercarse y mantener esa idea que ella dice, para que el niño pueda comer carne, primero tiene que mamar leche, ¿no? O sea, primero tiene que ir por lo más sencillo, por lo simple y sobre todo por lo que a él le gusta. No lo fuerza a que como tú eres secundaria, vea los libros de secundaria. El niño tiene que empezar por los que a él le sientan cómodo, ¿no? Lo que dice Yanisa, ya casi nadie lee, ¿y cuáles son las consecuencias de que casi nadie lea? Y ahí vamos ya con el tema de cierre. Uno, cuando lee, se queda un poco con ciertos mensajes, y esos ciertos mensajes suelen ser algunas ideas. Entonces, esas ideas son bastante orientadoras, a uno a veces lo inspiran, le permite explicarse cosas, ¿no? Entonces, sobre ello, por ejemplo, sí les exhorto a que ustedes se hagan digamos, un recuerdo, porque dicho sea de paso, por ejemplo, hay una obra muy bonita que se llama 5 panes de cebada, que trata la historia de una maestra que al llegar en una comunidad donde nadie lee, se propone volver los lectores, porque haya tenido la bonita experiencia de contar con libros en la casa, y comienza a enumerar todos los libros que a ella le han encantado, y le escribe una carta a su hermana para que le envíe los libros, tratando de ilusionar a los chicos con esos libros. Y entre ellos hay el cuento que narra, es el ahijado de la muerte, que es un cuento extraordinario, cortito, el ahijado de la muerte, que es un pacto en el que hace un señor porque va tratando de buscar padrinos para su hijo, pero madrinas o padrinos,
y resulta que todos los que le ofrecen, pues, ser padrinos o darle ciertos regalos al niño, no le convence. Y al encontrarse con la muerte, pues la ve con mucho interés porque dice, si es padrino o se hace compadre con la muerte y el hijo ahijado, pues tienen asegurada la vida, porque la muerte no va a cargarse a su hijo, ¿no? Entonces hace alejado a la muerte y la muerte hace un trato con el niño, que luego se hace doctor y se hace un trato de que el doctor va a tener todos los poderes de curar a la persona siempre y cuando la muerte le dé una señal. Y entonces ahí va a enfrentarse el ahijado médico con las situaciones donde la muerte dice que el paciente tiene que morir y él quiere salvarlo. Entonces, ¿qué tiene que hacer en ese dilema? El cuentito va por ese lado y lo que les he contado casi es el 80%, pero siempre queda la intriga. Y entonces, ¿qué pasa con este doctor? ¿Cómo enfrenta a su madrina? Y como historia nos parece interesante, pero hay otros que nos van contando y hay ideas que nos quedan muy grabadas en la mente. Por ejemplo, si han oído ustedes o han visto la serie Sherlock Holmes o han leído el libro, hay una frase extraordinaria que dice, en un diálogo entre Holmes con el doctor Watson, dice, lo que pasa es que tú ves, pero no observas. Y eso es lo que nos suele pasar en la vida. Nosotros vemos, o sea, el estímulo llega a nuestro ojo, pero no siempre tenemos la capacidad o el tiempo para detenernos y observar, ¿sí? Entonces Holmes le dice al doctor Watson, que siempre anda un poquito despistado de cara a las exigencias de él, el que él ve, pero no observa. O en El Principito, por ejemplo, el diálogo entre el Principito y el zorro, que le dice como consejo el zorro al Principito, lo esencial es invisible a los ojos. Lo que tienes que hacer tú es ver con el corazón. ¿Sí? O otra frase de Q y Gus, que está en el libro de Matthew Lindman, que les conté hace un rato, cuando es un diálogo entre dos niños vecinos que cada quien vive en una granja, pero resulta que una niña no tiene la capacidad de ver y el otro niño sí, entonces tienen que comunicarse y hacerse entender cómo es el mundo de cada quien y tratan de contarse las vacaciones y uno de ellos le dice al otro, ¿en verdad quieres que te cuente mis vacaciones? Entonces ofrece el desafío que lo vimos en comunicación. Cuando alguien quiere a otro que le comunique algo, ¿quieres que te comunique mentiras? O sea, algo que parece tan obvio, aquí lo subraya. ¿En verdad quieres que te diga cómo pasé mis vacaciones? Ustedes con este criterio pueden decir, cuando alguien me pregunta algo, ¿es lícito que le mienta? Definitivamente que no. Si alguien pregunta algo, lo que está buscando es la verdad. Por eso esa frase que siempre suelo decir, quien pregunta está pretendiendo la verdad. Quien pregunta ya es un filósofo que busca la verdad. Entonces son frases muy interesantes. Este otro libro, por ejemplo, para promocionar ciencias, el lenguaje de las matemáticas de Delvin, que mucha gente cuenta que ha recuperado su vocación por la matemática a partir de la lectura de este libro, porque las matemáticas es un lenguaje distinto. Entonces ese libro, por ejemplo, ayuda mucho. A los niños ayuda tremendamente este libro, por ejemplo, las grandes preguntas de los niños y las sencillas respuestas de los expertos. O este libro de la educación del talento, que ayuda mucho para la gente que quiere hacer función directiva y al que quiere ayudar al desarrollo del talento de los alumnos. Así como eso podemos señalar muchos libros más que serían fundamentales que estén en nuestras escuelas para que llenen de ilusión a los niños. ¿Sí? Entonces lo que les quería comentar era esa idea de que hay que pensar en una bibliografía que sea un poco variada y que responda a los potenciales usuarios que tenemos, porque la riqueza está en esa diversidad de material que vaya atendiendo a los intereses distintos de los chicos. En este libro que les decía de 5 panes de cebada, que se cuenta en la historia de que los niños comenzaron a leer mucho y uno de ellos era un niño que era poco aplicado, pero resulta que registraba en la biblioteca muchos préstamos de libros. Entonces la profesora se maravilló tanto que este niño que era poco aplicado pudiera estar leyendo tantos libros y decidió un día preguntarle que si le había gustado el libro que acababa de devolver y el niño pues dijo que sí. Entonces ese sí le pareció un poco dudoso y decidió hacerle una segunda pregunta y con esa descartó la idea de que el niño no estaba leyendo. Le decepcionó un poco y le dijo con mucha ternura, ¿por qué llevas tantos libros si no lees?
Y entonces el niño dijo, se los llevo a mi papá, porque a mi papá le gusta leer. Entonces la profesora comenzó a recuperar el optimismo, decir, si bien es cierto, se había sentido frustrada que su alumno no leyera, pero saber que el padre sí estaba leyendo, le generó la idea de tener libros para que los padres leyeran. Y la biblioteca funcionó muy bonito. Y luego, en una oportunidad determinada, le llega un paquete de libros de una de las mejores editoriales de España, de unos libros que hablan sobre la naturaleza, unos libros caros. Entonces, al abrir la caja, encuentra una carta que se la dirige el director de esa editorial, diciéndole, enviamos algunos de nuestros ejemplares a pedido del alumno tal, porque nos ha solicitado. Y entonces la profesora dice, pero ¿cómo es posible que este niño que tiene dificultades para aprender escriba? Y dice, conociéndolo, nunca pudo haber escrito a la primera una carta para ese editorial. Y va hacia su carpeta y encuentra muchos ejemplares de las cartas, y entre una de ellas dice algo así como esta: mi maestra ha puesto en marcha en el colegio una biblioteca que les gusta muchísimo a mis compañeros. Se han maravillado de los libros que tienen, pero como ninguno habla de animales, que es lo que a mí me gusta, no he logrado leerme hasta ahora ni un solo libro. Sé que ustedes tienen libros, pero que son muy caros, por eso mi maestra no los tiene. Les pregunto si nos pueden regalar libros, tal vez así a mí me motive la lectura. Y esa narrativa les había persuadido a la editorial que le mandan libros sobre animales, que es lo que le gusta al niño. En resumen, a los niños les gusta cosas, les gusta saber, quieren aprender. El gran problema es cuando no tenemos escenarios para que ellos aprendan lo que les interesa. Y muchas veces, partiendo del interés de ellos, terminamos en los objetivos curriculares. Algo así como lo que dice la hermana. Entrando por la leche que a ellos les gusta, podemos terminar con el Quijote que nosotros queremos. ¿Sí? Entonces, esa era un poquito la idea. Yanisa comenta, tengo una pequeña de 4 años y se desespera por aprender a leer. Ya sabe todas las letras del abecedario, no sé si debo seguir enseñando o no. ¿Qué me sugiere? Bueno, en general, a veces hay temor por decir, ¿es adecuado lo que tengo que ponerle al niño? La mejor muestra de que el niño está preparado para aprender es cuando ellos lo piden. No sé, si ya está pidiendo leer, hay que iniciarla con la lectura. Ese tema de que no, que tiene que estar a los 6, 8 años, es verdad que en promedio es esas edades, en promedio. Si decimos promedio es que hay unos que van a leer más tarde y otros van a leer más adelante. Lo malo es forzarlo. Eso es lo malo. Pero si el niño lo está pidiendo, hay que ver bibliografía altamente ilustrada, con letra grande, colorida, para que no le fastidie y más bien se vaya motivando efectivamente para que sea sólido su deseo de aprender. ¿Sí? Y de esos hay libros bastante bonitos en editoriales. Lo malo es que en Perú son caros los libros, pero en la medida de lo posible hay que ver mecanismos cómo hacemos posible que nuestros hijos y nuestros alumnos tengan la oportunidad de leer bibliografía muy bonita, que le llene de sueños en su mente y crea que el mundo vale la pena vivirlo, vale la pena compartir con los otros y siempre le ilusione los buenos valores. Entonces, eso es lo que tenía previsto contarles el día de hoy. En la siguiente sesión se verán algunas técnicas para generar emprendimientos y después de 3 sesiones de emprendimiento cerramos la idea de gestiones de condiciones de calidad de del servicio educativo vía alianzas. Muchas gracias por su atención. Nos vemos o nos oímos Dios mediante 3 sesiones más tarde. Hasta luego.